En un mundo que siempre tiene prisa, hay quien aún escucha los susurros de la naturaleza. Yo soy uno de ellos. Bienvenido a este viaje. Y para empezar, nada mejor que la camomila. Una planta que parece simple, pero guarda secretos que la ciencia recién empieza a entender. Toma nota. Esto es algo que tu abuela ya sabía, pero que los laboratorios prefieren que no sepas. La camomila. Hoy descubrimos juntos por qué es mucho más que una simple infusión. Empecemos. En cada hoja, en cada luz, la naturaleza susurra su historia. Antes de que el sol toque la tierra, hay un lugar donde el silencio tiene color. Blanco y amarillo. Diminuto y eterno. La camomila no busca atención, pero quien la encuentra, nunca la olvida. Este campo no es solo un cultivo. Es un templo sin paredes. Un lugar donde la naturaleza guarda uno de sus secretos más antiguos. Y hay algo curioso, las abejas también lo saben. Vuelan hacia ella como si reconocieran algo que nosotros olvidamos. Bienvenido a este viaje. Hoy caminaremos juntos, entre flores, entre historias, y entre aquello que la ciencia aún no termina de explicar. Recoger camomila no es como cosechar cualquier planta. Hay una forma, y hay una razón. Solo se toman las flores completamente abiertas. Nunca las que aún están cerradas. La naturaleza nos enseña paciencia, si estamos dispuestos a escucharla. Y se hace a mano. Flor por flor. Sin prisa. Porque la camomila no se arranca, se acaricia. Luego, las flores se extienden al sol. Pero no bajo el sol del mediodía, sino el de la mañana temprana. Cuando el rocío aún está presente. Así se secan. Así se guardan. Así se preparan para viajar, desde este campo hasta tu taza. Pero esta historia no empieza en este campo. Empieza hace más de 5000 años, a orillas del Nilo. Los egipcios consagraban la camomila al dios del sol, Ra. Porque veían en sus pétalos blancos, y su centro dorado, un reflejo de la luz celestial. La usaban para honrar a sus muertos. Para calmar fiebres. Y para lo mismo que la usamos hoy, descansar. Los sacerdotes la llamaban la flor de la hora tranquila. Y la guardaban en vasijas especiales, como quien guarda un tesoro. Desde Egipto, viajó a Grecia. De Grecia a Roma. Y de Roma a cada rincón del mundo. Siempre en silencio. Siempre sanando. Preparar una infusión de camomila es fácil. Pero prepararla bien, es un pequeño ritual. Una cucharada de flores secas por cada taza. No más. Porque la camomila no necesita mucho para entregarlo todo. El agua, justo antes de hervir. Cuando empieza a humear, pero aún no ruge. Ese es el momento. 7 minutos tapada. Ni uno menos. Ni uno más. 7 minutos para que la flor hable, y el agua escuche. Luego cuelas. Sirves. Y antes de beber, respira su vapor 3 veces. Con los ojos cerrados. Así empieza la verdadera infusión. En Japón la llaman kamitsure. Y la toman antes de meditar. En Marruecos, se sirve después de la cena. Como un abrazo silencioso antes de dormir. En México, las abuelas la llaman té para los nervios. Y tienen razón. Porque los nervios también merecen calma. En Alemania, la camomila es la yerba medicinal más vendida en farmacias. La ciencia y la tradición se dieron la mano. De Egipto al mundo. 5000 años después, la misma flor. El mismo susurro. La misma paz. Ahora escuchemos a la ciencia. Lo que los antiguos intuían, hoy los laboratorios lo confirman. Tomar camomila en infusión antes de dormir favorece un descanso profundo y reparador, ayudando a regular los ciclos de sueño naturalmente. La camomila contiene flavonoides y aceites esenciales que han demostrado efectos calmantes en el sistema nervioso, ayudando a reducir el estrés y la ansiedad. Gracias a sus antioxidantes, la camomila protege las células del daño oxidativo y apoya la salud del organismo de forma natural. La camomila posee compuestos antiinflamatorios naturales que contribuyen al bienestar general y a la reducción de inflamaciones leves. Pero la ciencia no lo es todo. La historia también tiene voz. Escuchemos a quienes han estudiado el camino de esta flor.
En la antigüedad, la camomila se utilizaba para aliviar malestares digestivos, fiebre y problemas de la piel. Más allá de su uso medicinal, la camomila formaba parte de rituales sagrados, simbolizando purificación y protección en diferentes culturas. Con el tiempo, la camomila se difundió por Europa, integrándose en la medicina tradicional y en la herbolaria popular de la Edad Media. Hoy su legado perdura. La camomila sigue siendo un símbolo de calma y bienestar, conectando la historia antigua con nuestra vida moderna. Su uso se remonta a miles de años, siendo una de las plantas medicinales más antiguas registradas en civilizaciones como la egipcia y la griega. Y más allá de los datos, de las fechas, de las moléculas, hay algo que solo la medicina holística puede nombrar. La camomila es conocida por sus efectos relajantes, ayudando a calmar el estrés y la ansiedad de manera natural. La camomila posee compuestos antiinflamatorios que ayudan a reducir inflamaciones leves y a mejorar el bienestar general. Consumida antes de dormir, la camomila favorece un sueño reparador y contribuye a un descanso profundo y natural. También se ha utilizado para aliviar molestias digestivas, como inflamación, gases y cólicos estomacales. Gracias a sus antioxidantes y propiedades naturales, la camomila contribuye a fortalecer las defensas del organismo. Su aroma y suavidad nos ayudan a reconectar con nuestro interior, facilitando un momento de introspección y equilibrio emocional. La camomila nos acompaña en la búsqueda de equilibrio, ayudando a revitalizar la energía interna y a crear un espacio de paz personal. Consumir camomila o incluirla en rituales diarios puede disminuir la tensión acumulada, aportando tranquilidad al cuerpo y a la mente. Integrarla en prácticas de meditación potencia la concentración y la sensación de bienestar general, armonizando cuerpo y espíritu. La camomila no solo sana el cuerpo, también crea un ritual de pausa, invitando a la mente a encontrar calma y serenidad. Llegó el momento de poner manos a la obra. Mira, escucha, y si puedes, prepara tu taza mientras tanto. Todo comienza con la selección cuidadosa de flores de camomila, asegurando la máxima calidad y frescura para la infusión. Se calienta agua pura hasta la temperatura ideal, lista para extraer las propiedades naturales de la camomila. El agua caliente despierta la camomila, liberando su aroma, su color dorado y todos sus beneficios naturales. Se deja reposar la infusión durante unos minutos, permitiendo que todos sus compuestos beneficiosos se liberen por completo. Finalmente, se disfruta la infusión, un ritual de calma que reconecta cuerpo y mente con la naturaleza. Si este viaje hasta aquí ha resonado contigo, si estas imágenes, estas palabras, este silencio entre flor y flor, te han hecho un poquito de bien, entonces te invito a quedarte. Suscríbete a este canal. No por obligación, sino porque aquí siempre encontrarás un espacio para respirar. Para recordar que la naturaleza sigue hablando, aunque el mundo grite. Toca la campanita. Así no perderás el próximo susurro. Porque cada semana hay una nueva flor. Una nueva historia. Una nueva pausa. Y si este vídeo te ha gustado, dale like. No es solo un clic. Es una forma de decirle al algoritmo y al mundo que este tipo de contenido también importa. Gracias por estar aquí. Gracias por llegar hasta este momento. Ahora sí, los espero en el próximo vídeo con más susurros de la naturaleza. En cada hoja, en cada luz, la naturaleza susurra su historia.